La enfermedad que tiene en vilo al mundo entero es un constante reto para los científicos. La batalla contra la pandemia se libra también en los laboratorios. ¿Por qué es tan importante analizar la genética de este virus, su origen y sus cambios? Esta información podría ofrecer a médicos y pacientes respuestas claves para entenderlo y combatirlo. Puede ayudarnos a comprender por qué en algunos pacientes es más agresivo o por qué algunas personas tienen unos síntomas y otras no. Pero sobre todo puede ser determinante en la eficacia de una vacuna. Así de vital es estudiar el genoma del COVID-19. Comenzaron a doler las piernas, malestar general del cuerpo. Yo podía acostarme y quedarme ahí horas. Sentía que mi cuerpo no estaba como abatido. El cuarto día de malestar me dio fiebre. Yo tenía mucho malestar y diarrea y me tomaba la temperatura 3 veces al día y nunca tuve fiebre. Y los bebés, nuestros hijos, tenemos un niño de 6 y una niña de 3, tuvieron menos de un día de un episodio gripal con una fiebre leve. Mi tomografía fue realmente de una neumonía severa. 3-4 días tuve la diarrea, tuve la dificultad discreta para respirar. ¿Qué hace que unos pacientes con COVID-19 tengan síntomas más leves y en otros su sistema inmunológico no pueda combatir la enfermedad? En la genética de este virus estaría una de las respuestas. Cuando hablamos de qué tan grave es una enfermedad, depende de dos cosas: de la persona y del virus. Y cuando me refiero a la persona es, por ejemplo, si no tiene comorbilidades, o sea, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, su sistema inmune está funcionando bien, no tiene asma, no fuma, probablemente responde mejor, pero igual, cuando hablamos del virus depende de la cepa del virus, es decir, hay cepas al parecer que son más agresivas que otras, y también de la carga del virus. Obviamente, mientras más virus uno reciba, más rápido es el inicio de los síntomas y probablemente más complicaciones va a tener esta persona. Mide apenas una milésima parte de un cabello humano. El coronavirus es un microorganismo que está compuesto por material genético de ARN, una pequeña bomba de proteína que introduce el genoma del virus en la célula que trata de infectar. Es un parásito intracelular. Se mete dentro de una célula. Aquí usa la maquinaria de la célula para producir sus proteínas y para replicarse, y después sale, mata a la célula. En este caso, este virus afecta las vías respiratorias. Entonces, coge y se mete en las vías respiratorias altas, es decir, la parte de la nasofaringe, y llega hasta los pulmones. También ha llegado a invadir a través de la sangre otros órganos, los riñones, el corazón. Uno de los síntomas que dicen que tiene la gente es que pierde el olfato y el gusto. Es porque justamente inhibe a las células que están en la parte alta de la nasofaringe, que sienten justamente, tienen estos receptores de olores. Este coronavirus se transmite de persona a persona cuando alguien con el virus tose o estornuda. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aseguran que este virus puede propagarse a una distancia de hasta 1.8 metros. Esta simulación muestra que las gotas expulsadas por la tos pueden viajar y permanecer en el aire durante varios minutos, alrededor de 5 metros a la redonda, afectando a otras personas. A medida que un virus se reproduce haciendo copias de sí mismo, genera errores en su genoma. Esto es conocido como una mutación. Esto habría provocado que se generen nuevas cepas, unas más agresivas que otras. Podemos hacer dos comparaciones, ¿no? El árbol genealógico de una familia o un árbol que tiene su tronco y tiene ramas. Unas ramas van a dar frutos, otros no dan frutos. Lo mismo en la genealogía de una familia. Unos van a ser un poco más altos, un poco más bajos. Con el virus pasa lo mismo. Tiene un origen, un tronco común, que es el virus de China, y el rato que empieza a moverse entre los individuos, empieza a adquirir unas propiedades diferentes, se hace un virus más agresivo.
Se calcula que hasta este momento se piensa que hay unas 17 a 20 cambios importantes del virus. Esas variaciones le hace al virus o más agresivo o menos agresivo. Entonces, el peor escenario sería un individuo susceptible genéticamente con un virus agresivo. En Ecuador se han realizado estudios sobre el genoma del COVID-19 que ha llegado al país. Paul Cárdenas, investigador de la Universidad de San Francisco, junto a un equipo de expertos, accedieron a muestras de varios pacientes y los resultados revelan que los virus mutan y hay cepas más agresivas que otras. Desde el secuenciar justamente lo que nos permite es saber esta identidad del virus, saber exactamente qué mutaciones tiene para ver tres cosas principales. Primero, es de dónde se originó. Esto es como una huella digital o como una prueba de ADN para ver paternidad. La segunda función es como hacer medicina forense. Como tenemos la huella digital, podemos saber por dónde se mueve justamente este organismo patógeno. Entonces puedo saber, por ejemplo, están circulando en Quito sobre todo las cepas que vino desde España, desde Italia, desde Estados Unidos. Y la tercera función principal de esto, digamos que están probándose más de 30 vacunas a nivel mundial. No sabemos si esas vacunas van a servir contra todas las cepas del virus, pero por lo menos si es que sabemos qué cepas circulan en el Ecuador, vamos a saber si es que esa vacuna va a funcionar bien o no en nuestro país. Hace unos días, el paciente cero de COVID-19 en Quito, el turista holandés Germanus Marsman, fue dado de alta en el Hospital Eugenio Espejo. Su cuadro era grave. Desarrolló neumonía que le provocó una insuficiencia respiratoria aguda grave, además dificultad renal, cardíaca y hematológica. Aún así, luego de cuidados recibidos en la casa de salud, logró vencer la enfermedad. En realidad hemos analizado hasta el momento 4 pacientes. El holandés, la cepa es la de Holanda, él introdujo esta cepa aquí, entonces sabemos que es una de las cepas que se originó hace muy poco tiempo en China. Entonces este virus de ahí no tiene tantas mutaciones. El paciente que es de Quito, pero que se contagió en Guayaquil, es una cepa que se parece mucho más a las europeas, se caracteriza por tener muchas más mutaciones que la otra, es decir, ya no es tan parecida a la original de China. Y los otros 2 pacientes que nosotros analizamos son 2 de un grupo familiar que entre 3 o 4 personas de la familia, el uno no sabe dónde se contagió, es decir, es un contagio comunitario en Quito. Pero los otros 2 se contagiaron por contacto con su pariente. 3 de estos pacientes están en terapia intensiva y son pacientes jóvenes y sin una enfermedad de base como hipertensión, diabetes. Entonces, al parecer, sí tiene algo que ver el virus. O sea, tal vez esta cepa del virus es más agresiva. Ya nos da una idea de que hay muchas variantes circulando dentro de Quito y del país. La secuencia genética de los virus estudiados en Ecuador fue al Banco Mundial de Genes. Hasta ahora se han subido más de 3.800 secuencias de todo el mundo. Una de las principales diferencias del COVID-19 con otros coronavirus como el SARS de 2003 o el MERS de 2012 es que el nuevo virus no presenta síntomas inmediatos, por lo cual se puede propagar sin presentar señales de la enfermedad. Con SARS coronavirus, en realidad, la sintomatología era muy dramática y se presentaba temprano. De hecho, la tasa de mortalidad de SARS coronavirus era considerablemente más alta que la tasa de mortalidad actual. SARS coronavirus 2 tiene la particularidad que un paciente puede estar generando estas partículas del virus en su organismo antes de presentar síntomas. Entonces, esto significa que tienes individuos que están infectando a otras personas sin que sean detectados por los sistemas de salud. Entonces yo creo que esos son 2 factores que en realidad han hecho que para este virus en particular la tasa de transmisión sea tan alta que se salga de control en un tiempo relativamente corto. El nuevo coronavirus COVID-19 ha infectado a más de 2 millones de personas en 209 países. Ecuador ocupa el 6º lugar de incidencia de casos a nivel del continente americano, tras Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú y Chile. ¿Por qué vemos esta diferencia de números de casos en diferentes ciudades? Tenemos algunas ideas de qué puede explicar. Entonces, observamos que los brotes más grandes
se dan en ciudades en donde tienes un mayor número de introducciones. Mientras mayor número de viajeros tienes con estas características, el brote es más grande. También hemos estado evaluando, por ejemplo, temas de la densidad de la población. Entonces, ciudades en donde tienes una gran cantidad de gente que vive en un espacio relativamente pequeño, se ve que la intensidad del brote es más elevada que en ciudades en donde o tienes una población más pequeña o tienes una población grande pero que viven en un espacio físico más amplio. Las medidas que se toman, especialmente estas medidas referentes a distanciamiento social y limitación de la movilidad humana, a medida que son cumplidas por la población o acata esas medidas, puede que tengan también un efecto en el tamaño final del brote. El virus solo puede sobrevivir si encuentra un nuevo huésped para infectar. Cuando una persona permanece en su casa, elimina las posibilidades de pasar la enfermedad a alguien más. Entonces se calcula que, por ejemplo, un individuo que no se aísla podría contagiar hasta 406 personas. Si estás aislado, bajas a 0.6 la probabilidad de no transmitir, ¿no es cierto? El tiempo, no sabemos bien cuánto tiempo tienes que aislarte. Las experiencias de Wuhan dicen 54 días. Los cálculos matemáticos dicen 120 días. La más fácil es el aislamiento, dependiendo de las zonas, ¿no es cierto? Que hay zonas que va a ser complejo. Guayaquil mostró que era muy difícil. O sea, personas que en 16 metros cuadrados viven 8, 10 personas, ¿qué aislamiento social puede haber ahí? O hay tanto calor que la gente no puede estar dentro de las casas con techos de metal porque no tienen aire acondicionado. Entonces, hay una serie de cuestiones sociales que tampoco calculamos y que, claro, el virus no le interesa eso, le interesa invadir y punto. ¿Cómo mejoro mi situación de no contagiarme? Tengo que estar bien nutrido, cosa de que mi sistema de defensa funcione bien. Aparte de eso, se ha visto que tu estado anímico influye mucho en el tema del estado inmunológico. El tema de hacer ejercicio, al menos 20 minutos diarios, eso mejora tu sistema general y tu sistema inmunológico en particular.